Se comunicó al rey aquella proposición y Enrique quedó encantado. Llamó a Cranmer a su lado para que llevara a cabo su plan, y aconsejado por este, el monarca envió agentes a todas las universidades de Europa. A su regreso, los resultados obtenidos superaban todas las esperanzas. Por supuesto, las universidades españolas emitieron una opinión opuesta a los intereses del rey, lo cual era de esperar. En cambio, las universidades de París, Orleans, Bourges, Toulouse, Bolonia, Ferrara, Pavía y Mantua se oponían a la intransigencia pontificia con respecto a dicho problema. Un nuevo consejero, Thomas Cromwell. Hasta entonces todo salía a medida de los deseos regios. Sin embargo, Enrique no veía aún con claridad cómo podría resolver su problema de manera satisfactoria. En aquellos momentos críticos, un tal Thomas Cromwell solicitó audiencia y tras su conversación cambió el monarca de actitud. Cromwell afirmaba que si Enrique no se había librado aún de Catalina era a causa de sus consejeros demasiado cobardes y propensos siempre a tergiversar las cosas. Puesto que el Papa se negaba a ceder a los deseos del rey, ¿por qué no seguir el ejemplo de los luteranos alemanes y rechazar la autoridad pontificia? Nada impedía a Enrique hacerse proclamar por el Parlamento jefe de una iglesia en Inglaterra, y obrando así se allanaban todas las dificultades, y Enrique VIII quedaba al fin dueño absoluto de su propio país. Como puede suponerse, Enrique escuchó esas enérgicas proposiciones con el mayor interés y satisfacción, y allí mismo decidió nombrar a Thomas Cromwell miembro de su consejo privado. El nuevo consejero había vivido una existencia bastante agitada. Era hijo de un herrero arruinado que al parecer tuvo con frecuencia tropiezos con la justicia. Tomás se fue muy joven al extranjero y recorrió Italia, sirvió en el ejército francés, visitó los Países Bajos donde se dedicó al comercio durante algún tiempo. Regresó luego a su país y allí contrajo un matrimonio ventajoso, abrió un bufete de abogado y se proporcionó ingresos considerables, prestando con usura. En 1523 ingresó en el Parlamento y sus discursos políticos llamaron tanto la atención que Wolsey lo tomó a su servicio. Pero llegó la época en que el poderío del gran cardenal empezó a derrumbarse. Wolsey fue expulsado vergonzosamente de su palacio y de sus elevadas funciones, y quedó Thomas Cromwell en situación muy delicada. Toda Inglaterra lo conocía como el hombre de confianza del cardenal, y no le resultaba fácil pasar bruscamente al otro bando. Sin embargo, Cromwell supo llevar a cabo aquella verdadera obra maestra de diplomacia. Con suma discreción se introdujo en el círculo del monarca y muy pronto los grandes señores de la corte descubrieron que aquel hábil abogado era un rival muy peligroso. Al ofrecer sus servicios al soberano, Cromwell le proponía desde luego romper con el Papa, pero no sin antes someter el clero de Inglaterra. Expuso sus planes con mucha elocuencia, citando textos legislativos, cotejando cifras, aludiendo a Maquiavelo y a cuanto había ocurrido en otros países. Cromwell no ahorró bellas promesas ni adulaciones, y a medida que hablaba, Enrique se veía cada vez más poderoso y opulento, el rey más rico de toda la cristiandad. El Parlamento de la Reforma. Naturalmente era la reforma llevada a cabo en el continente lo que inspiraba a Cromwell su programa de gobierno. Sin embargo, podía citar en apoyo de sus ideas ciertos acontecimientos y tradiciones de la historia inglesa, que además conferían carácter nacional a su doctrina. Guillermo de Ockham, franciscano y profesor de Oxford, se había insinuado ya contra el poder temporal de la Santa Sede. Wycliffe, el gran reformador del siglo XIV, había comparado al Papa con el Anticristo, afirmando que la Biblia debía ser la única guía de las acciones humanas y el fundamento exclusivo de la fe. Para proteger los intereses nacionales, el Parlamento había votado en el propio siglo XIV una serie de leyes que limitaban el poder temporal del Papa en Inglaterra, en particular su derecho de jurisdicción y el de proveer por sí mismo las más altas funciones eclesiásticas. Desde entonces el sentimiento antipontificio se había debilitado mucho en Inglaterra, pero aquellas leyes seguían vigentes y Cromwell podía disponer de ellas para apoyar su política. Decidido a ejecutar los planes de Cromwell, Enrique VIII decretó la convocatoria del Parlamento como primera medida, porque sabía que podía contar con aquella poderosa institución. El Parlamento de 1529 a 1536, llamado el Parlamento de la Reforma, fue uno de los más importantes y célebres de la historia de Inglaterra. La primera ofensiva tuvo como objetivo el clero inglés, acusado de haber infringido la antigua ley que prohibía en absoluto al poder temporal del Papa intervenir en la autoridad regia. Por su parte, el monarca declaró al clero culpable de infracción por haber obedecido a Wolsey, aunque fuera legado pontificio. Los acusados se libraron del mal paso con una multa de 100.000 libras y aceptando una concesión de primerísima importancia, la de reconocer a Enrique por jefe de la Iglesia en los límites que permite la ley de Cristo. El clero inglés rompía así
virtualmente con el Papa. Enrique había franqueado el primer paso, acaso el más difícil, en el camino de aquella autocracia con que hacía tanto tiempo soñaba. La excomunión de Enrique VIII. Ana Bolena compartía aquel triunfo. En otoño de 1532 se le otorgó el título de marquesa y al propio tiempo una renta de 1000 libras por año. Enrique le regaló las más espléndidas joyas que pudiera imaginarse, algunas de ellas pertenecientes a la reina Catalina, y en octubre se las llevó consigo a Calais, donde iba a reunirse con Francisco I. En enero de 1533, Ana anunció al rey que esperaba un hijo. La alegría de Enrique no tuvo límites y desde entonces no quiso retrasar más la boda, ya que el hijo de Ana que el hijo que Ana le daría debería nacer ya heredero legítimo. Así, una buena mañana, Enrique VIII se casó con Ana Bolena en el mayor secreto y se dispuso a precipitar los acontecimientos. En mayo, el monarca decretaba por su propia autoridad la anulación de su matrimonio con Catalina y poco después declaraba válida su boda con Ana Bolena. A los 3 días, ésta abandonaba sus aposentos en la Torre de Londres y se dirigía a Westminster, al frente de una comitiva real. Su coronación se celebró al día siguiente, en la propia abadía de Westminster. Fue Thomas Cromwell quien ciñó la corona en la cabeza de la nueva reina. La imprudencia del rey no tardaría en dar sus frutos. Aquel mismo año de 1533 el Papa lo excomulgó. Enrique replicó haciendo que el Parlamento votase leyes que serían decisivas para la evolución futura de Inglaterra. Como primera providencia, prohibió en lo sucesivo al clero que se reuniera sin asentimiento del rey. Además, para ser legalmente válidas, sus resoluciones debían ser aprobadas por la corona. Otras leyes daban al trono influencia decisiva en el nombramiento de obispos y prohibían pagar cualquier impuesto eclesiástico a Roma. Por fin, 2 años más tarde, en 1535, Enrique era oficialmente proclamado jefe de la Iglesia de Inglaterra. El Parlamento, por la célebre acta de supremacía, le concedía el título de Defensor Fidei, defensor de la fe, título que ya había recibido de la Santa Sede 14 años antes. El parto sangriento del anglicanismo, la caída de Tomás Moro. Entre la multitud que asistía a Westminster en la coronación de Ana Bolena faltaba uno de los más importantes personajes del reino, Tomás Moro. Sus amigos le habían suplicado en vano que asistiera a las ceremonias, pero el Lord Canciller no aprobaba la conducta del rey hacia Catalina, no se molestaba en disimular sus opiniones y aún aprobaba menos la política seguida por Enrique para imponer su divorcio. Cuando los representantes del clero se declararon a favor del rey y lo proclamaron jefe de la Iglesia de Inglaterra, Tomás Moro dimitió de la Cancillería y se retiró de la vida pública. Tomás Moro era un humanista. Como Erasmo, deseaba una reforma de la Iglesia, un retorno al espíritu fundamental del cristianismo mediante un estudio profundo de la Biblia. Retrocedía ante la perspectiva de un cisma religioso, de una ruptura con la Santa Sede, por ser profundamente afecto al ideal de la unidad en el seno de la Iglesia y de la cristiandad. Tomás Moro profesaba auténtica veneración a las tradicionales costumbres religiosas y rechazaba la doctrina de los luteranos alemanes. Para impedir su difusión en Inglaterra aplicó sin vacilar procedimientos rigurosos, llegando a hacer perseguir a los heréticos. Tomás no podía colaborar en el establecimiento de la autocracia de Enrique VIII, ya que todos sus principios y convicciones se sublevaban ante esta idea. Su intransigencia le acarreó dramáticas consecuencias. El antiguo canciller fue arrojado a un calabozo de la torre londinense y decapitado al año siguiente. Implantando un régimen de terror, el rey trataba de demostrar que era capaz de acabar la obra emprendida. Había roto con el Papa y sometido a su antojo al clero de su país, y el Parlamento quedaba convertido en dócil instrumento suyo. Solo le faltaba yugular al pueblo. Durante su reinado, Moro no sería el único en subir al patíbulo. A la sazón, no pocas de estas escenas espantosas ya estaban desarrollándose en Inglaterra. Ocaso de Ana Bolena. En enero de 1535, Cromwell fue nombrado vicario general de Inglaterra, con la misión de inspeccionar todas las iglesias y monasterios del reino y de adoptar todas las medidas que se le antojaran oportunas. Es cierto que entonces la moralidad de los monasterios dejaba mucho que desear. Cromwell llevó a cabo sus pesquisas con extraordinaria diligencia y en el mismo año de 1535 el gobierno recibió un informe relativo a todos los monasterios del país.
Aquellos documentos exponían muchas quejas y describían la situación con tintas muy sombrías, y aunque eran probablemente inexactos y exagerados en su mayoría, no por ello lograron menos su objetivo. Cromwell depositó su legajo de expedientes en el Parlamento, que aceptó inmediatamente su proposición de cerrar todos los monasterios de menor importancia y confiscar sus bienes. Fue una de las mayores victorias de Cromwell, que así demostraba ser excelente y fidelísimo servidor del rey. Entonces empezaron a circular por la corte rumores extraños. Se cuchicheaba que Enrique se había cansado de Ana, y Cromwell era probablemente el único que sabía la verdad de todo ello. Ana había dado a luz en septiembre de 1533, por desgracia, no un hijo, como su real esposo había deseado tan ardientemente, sino una hija, que fue bautizada con el nombre de Isabel. El monarca se consideró amargamente defraudado, y desde entonces Ana comprobó que su amor disminuía de día en día, y que su posición en la corte era cada vez más peligrosa. Con ocasión de un espléndido baile celebrado en la corte en honor del embajador de Francia, la reina permanecía sentada observando a los que bailaban, cuando de repente estalló en una carcajada histérica. El invitado de honor, sentado a su lado, le preguntó la razón de aquella alegría. «Ah», respondió Ana, «me río porque el rey me ha dicho que iba a buscar al secretario de vuestra excelencia para presentármelo, pero ha encontrado por el camino una joven dama y se ha olvidado de todo». Juana Seymour, la nueva estrella. La dama en cuestión se llamaba Juana Seymour y pertenecía a una familia noble que profesaba fidelidad inquebrantable a la antigua iglesia y era opuesta a la política del rey. Ana Bolena temía y odiaba a Juana Seymour más que a nadie, pues aunque no era hermosa ni inteligente, su carácter sosegado y dulce la convertía en la viva antítesis de Ana Bolena, y aquello bastó para conquistar al soberano. Enrique no estaba en absoluto desprovisto de sentimentalismo, y encantado por la dulzura y la amabilidad de Juana, acabó por creer que estaba enamorado de ella. Thomas Cromwell seguía la evolución de los acontecimientos con enorme interés. Conocía mejor que nadie los peligros que amenazaban a la política anticatólica en tales momentos. Aquella era su política, y también la de Ana Bolena. Supongamos por un instante, decía el astuto Cromwell, que el rey ceda a las presiones ejercidas sobre él y busque el acercamiento a Roma. Ello sería el final de Ana Bolena, y Cromwell podía muy bien correr la misma suerte. Lo mejor para él era observar por el momento una prudente expectativa y alejarse paulatinamente de Ana Bolena, aunque quizá fuera preferible tomar la iniciativa y organizar él mismo la caída de la reina. Enrique no vertería una sola lágrima por ella. Cromwell estaba seguro de eso. Cierto día Cromwell solicitó del rey plenos poderes que le permitieran actuar contra cualquier persona que hubiera perpetrado algún delito contra la corona. Enrique aceptó sin vacilar, y poco después los espías de Cromwell descubrían la prueba de que Lady Ana había engañado a su real esposo. Cromwell se apresuró a poner al rey al corriente, y algún tiempo después, en 1536, Ana fue llevada a la torre, acusada no solo de adulterio con varios señores de la corte, sino también de incesto con su hermano, el señor Rochefort. La reina fue condenada a muerte, aunque jamás cesó de proclamar su inocencia. Todo en vano. El 19 de mayo, Ana Bolena subía al patíbulo. Aquel mismo día, Enrique recibía al arzobispo Cranmer el permiso de la iglesia para un nuevo matrimonio, y el 30 de mayo celebraba sus nupcias con Juana Seymour. Cromwell y la política anticatólica. En años sucesivos, el gobierno del rey no dejó de desadherir a las instituciones de la Iglesia Católica Romana. Tras los pequeños monasterios les tocó el turno a los grandes, y sus bienes pasaron también a la corona, si bien gran parte de ellos fueron distribuidos entre elementos de la nobleza y de la burguesía. Entre bastidores, Thomas Cromwell tiraba de los hilos de aquella política anticlerical y dirigía con energía implacable. Su objetivo era la consolidación de la autocracia real, y para conseguirlo juzgó oportuno aplicar en Inglaterra el mismo programa del protestantismo continental, por lo menos en lo concerniente a la política. Por grande que fuera la influencia de Cromwell, tenía sin embargo sus límites. Su poder, como antes el de Wolsey, dependía por entero del favor real. Si nunca fue muy fácil perseverar en el disfrute de la amistad del rey, ello se hizo cada vez más difícil con el tiempo. Enrique VIII sufría entonces una metamorfosis en su personalidad harto desagradable para quienes lo rodeaban. El que antes era deportivo, esbelto y flexible se había abotagado por los placeres de la mesa y el exceso de bebida, y se puso obeso. Holbein ha perpetuado en el lienzo su rostro hinchado, sus ojillos hundidos en la grasa, testimonios de una vida consagrada al libertinaje, que había minado su salud y su sistema nervioso. Cuanto más tiempo transcurría, más insoportable se hacía el despotismo de Enrique. No toleraba contradicción alguna, y los cortesanos temblaban ante sus estallidos de cólera.